Para Dionisio Ridruejo, las estepas rusas, cuando combatía con la División Azul de Hitler, fueron su camino de Damasco. En poco tiempo pasaría de ser la referencia emblemática del fascismo franquista a encabezar un partido socialdemócrata, la Unión Socialdemócrata Española. Todo ello en plenas tripas de la dictadura. Incluso es así que Santos Juliá, el historiador, llegó a decir que Ridruejo era el primer esbozo de lo que habría de ser la transición española. Y quizás muchos consideren a Ridruejo como el primer político de la transición. Dionisio Ridruejo, una pasión española, es la obra que se está representando en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán, y tenemos la suerte aquí en Periodista Digital de tener a su autor, a Ignacio Mestoy, que nos va a venir a hablar y a recordar la figura de Dionisio Ridruejo. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Pues buenos días. A mi izquierda Juan Francisco Lamata, que bueno, que nos va a hacer una especie de... nos va a acompañar en esta charla que tengamos, haciendo un retrato de Dionisio, y a partir de tu obra que se está dando, y con mucho éxito, en el Centro Valle Inclán de Lavapiés. Ayer estuviste viéndola. Estuve viéndola. Estuvimos, mejor dicho. Sí, estuvimos. Entonces, me gusta estar cerca de los actores, ¿no? Y de ese desarrollo progresivo que es una función tras otra función. Intentar perfeccionar todo un mensaje, todo un concepto, ¿no? Bueno, es absolutamente fantástica. Vamos a empezar por cómo se originó, porque ¿por qué esa obra que escribiste ya hace, ¿cuánto? 30 años, 30 y tantos años. Tuvimos que esperar tanto para verla sobre un escenario. Sí, bueno, el personaje de Dionisio Ridruejo es muy controvertido, ¿no? Para unos fue un traidor, para otros un advenedizo, y de cualquier forma, pues bueno, coincido con Santos Juliá en que fue el primer político de la transición, ¿no? Yo suelo decir, y precisamente en estos días, pues de una forma más contundente, ¿verdad?, que Dionisio Ridruejo fue ese Moisés que no llegó a la tierra prometida, y fue Josué el que llegó a la tierra prometida, y nuestro Josué fue Adolfo Suárez, que llegó a las tierras de Canaán, ¿verdad? Entonces, yo situé esta obra en un ámbito militar, como pudiste ver ayer, ¿verdad? Y entonces, porque Salvador de Madariaga llegó a decir: no se puede entender la trayectoria de hombres íntegros como Dionisio Ridruejo si no se llega al fondo de lo que en realidad es en España el ejército. ¿Qué quería decir Madariaga ahí? Pues bueno, esa situación verdaderamente de un ejército pues demasiado casi medieval, ¿no? Que llegaba a vertebrar y a controlar absolutamente pues todo lo que se hacía en el Estado. Indudablemente, pues bueno, venía de ese ejército que se forjó indudablemente en la Reconquista, y que luego pues tuvo toda la conquista americana también por delante, es decir, un ejército extraordinariamente fuerte, ¿no? Que no en el siglo XX pues no contemporizaba, digamos, con la necesidad de libertad de la sociedad española. De ahí el valor que tiene la rebelión interior y luego exterior que hace Ridruejo, enfrentándose a la dictadura desde el mismo ejército, ¿no? Desde luego. Bueno, él forma parte de ese contingente de falangistas, ¿no?, que estaban contra el Estado viejo, contra la monarquía absoluta, ¿verdad?, por una parte, y luego también con relación al fracaso de la República, ¿no?, que tú has apuntado. Entonces, bueno, ahí tenían esa idea de tener una revolución, la revolución nacional sindicalista, ¿verdad?, de corte indudablemente fascista, como se puede observar a través de los discursos y precisamente en la obra Dionisio Ridruejo, una pasión española. Antes de darle paso a Juan Francisco Lamata, quería preguntarte, ¿qué crees que pudo haber sido lo que vio de Ridruejo en la División Azul, en las estepas rusas, y que le hace definitivamente iniciar ese exilio interior para alejarse del falangismo y entrar en una nueva etapa? Bueno, ahí hay dos componentes. Por una parte, Dionisio Ridruejo, digamos, no participa en combate en la guerra española. Él es la voz del Estado franquista, la voz de Franco. Llegó a ser, de hecho, muy íntimo de Franco. Casi un hijo.
casi un hijo, que incluso, pues bueno, se comenta que Franco le hubiese querido que se hubiese casado con su hija Carmen, ¿no? Carmencita. Entonces, bueno, él crea, incluso es de los que promueven la División Azul, y va de soldado raso a la División Azul. Y ahí se enfrenta con lo que de verdad es la guerra, una guerra que no había vivido en España, porque él era la voz, era indudablemente el jefe de propaganda, el director general de propaganda franquista y fascista, pero no se había enfrentado con la dura realidad de la guerra, de la sangre. Entonces, eso lo vio en Rusia. Estuvo muy enfermo, y entonces estuvo apenas un año en Rusia y se dio cuenta de la catástrofe que significa la guerra. Al propio tiempo se entera de cómo marcha la Revolución Nacional Sindicalista en España y cómo se está vertebrando a través de una vertebración con el lado más cerril de la Iglesia y el lado, por otra parte, más duro de del propio capitalismo español. Entonces no era esa la revolución que él soñaba como falangista. Y entonces hay indudablemente el 7 de julio de 1942 le manda una carta a Franco en la que le dice: no me considere usted de los suyos. Juan Francisco. La verdad es que las dos inquietudes que yo he tenido siempre sobre la figura de don Dionisio Ridruejo y que tener la oportunidad de contactar con alguien que ha investigado bien su figura, como se llama, esto es toda una oportunidad por resolver, es uno, si la evolución de Ridruejo podía tener algo que ver con el sentimiento que les pasó a muchos de que una vez se quedaban descolgados del régimen, de momento se volvían demócratas, porque a mí siempre me llama la atención que algunas figuras de Joaquín Ruiz Jiménez o Pedro Sainz Rodríguez, que en un momento son franquistas a la médula y que casualmente poco después de perder el sillón de repente descubríamos que eran demócratas de toda la vida. No sé si podía ser un caso de esa naturaleza. Y luego la otra parte es el tema de la revolución pendiente. O sea, hay una parte del falangismo que era obrerista, que era por tanto la famosa revolución pendiente, y no sé si el caso de don Dionisio Ridruejo era que soñaba con ese régimen nacional sindicalista, lo que era cuando la República de Trabajadores, una especie de dictadura de obreros, que era un poco... Y entonces no era tanto una democracia lo que él buscaba, sino que aún seguía, pues como tantos falangistas como Ismael Herranz o tantos, queriendo esa revolución pendiente, que no sé si era más parecido a una especie de república de salud italiana que a lo que luego era un modelo, digamos, como ha dicho usted, capitalista. Sí, no, indudablemente tenemos que diferenciar un poco los que se fueron, digamos, del sistema porque no tenían un sillón, o los que tenían un sillón, teniendo un sillón, precisamente se la juegan. Es decir, y ahí tenemos a Dionisio Ridruejo, que tiene un sillón y se la juega, o también Tobar, Antonio Tobar. También, por otra parte, tenemos ahí a gentes como Lain Entralgo, también, que se opone al régimen, Aranguren, también, otro personaje que se opone al régimen, que pasan, digamos, a estar en el exilio interior, hermanados pues con gente como Juan Benet o como Buero Vallejo. Entonces, bueno, los que Pedro Sainz Rodríguez, pues bueno, es un histórico, ¿verdad?, de la política española. Entonces, también Ruiz Jiménez, pues bueno, también intenta desde la democracia cristiana abrir cauces, indudablemente, al diálogo, cuadernos para el diálogo, precisamente. O sea, es decir, que ahí luchan precisamente en ese margen. Por lo que respecta a la visión un poco izquierdista de la falange, la tiene, obrerista, sin duda, pero desde el punto de vista fascista y desde el sindicato vertical. El sindicato vertical o la democracia orgánica, y entonces pues bueno, a la evolución de Dionisio Ridruejo indudablemente traspasa esos campos que indudablemente lo tienen,
tiene esos ingredientes, pero va hacia una socialdemocracia. ¿Cuál cree que era el modelo que él defendía? O sea, ¿una democracia como la que puedan tener Francia o Gran Bretaña? O digo ya en la evolución, Sí. porque está el miedo, o seguía defendiendo un sistema... O quizás un modelo peronista de, No, de sindicalismo puro y duro. No, para nada. Es decir, que el modelo peronista es, digamos, el propio franquista. Correcto. Y entonces, pues él... Inspirado en Primo de Rivera, por cierto. Exacto. Y entonces, bueno, él va a abominar de esto. Es decir, que Dionisio Ridruejo, después de ese mensaje del 7 de julio del 42 a Franco, no soy de los suyos, Franco le manda a un exilio que es Ronda. Al poco tiempo de Ronda él consigue ir a Cataluña y entonces está, digamos, lejos de la corte. Lejos de la corte franquista. Al propio tiempo logrará que se le nombre corresponsal de Piresa, que es la agencia del movimiento, la agencia de prensa del movimiento, en Roma. Este momento es fundamental para Dionisio Ridruejo, porque ahí se enfrenta con unas fuerzas, después de haber periclitado indudablemente el fascismo italiano, que intentan ordenarse desde la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista, y entonces dice, esto es democracia. Esto es democracia. Y entonces él regresa a España, entra, digamos, en comunicación pues con gentes como Enrique Múgica, del Partido Comunista en aquel momento, y entonces empieza a fraguar un poco la oposición, que en 1956, con los desórdenes estudiantiles, ese es el punto de inflexión clave hacia la socialdemocracia de Dionisio Ridruejo. Ignacio, en la obra se percibe un ambiente claustrofóbico, un ambiente de enajenación permanente, de delirio. Sí. Es decir, sí, uno parece ver al franquismo delirando. Y parece que la enfermedad del caudillo al final se está extendiendo como un cáncer en todos sus acólitos. Ahora, siempre se dijo que Franco había dejado todo atado y bien atado. Pero sí, en esa obra se percibe que no es tan así, que se están despidiéndose de algo sí, que saben con nostalgia y recibiendo algo que no saben lo que es, pero que saben que ellos no van a formar parte. Sí, bueno, hay ahí, digamos, el esquema de Franco, que indudablemente pretende que la monarquía que vaya a continuar su poder, ¿no? Pues sea una monarquía controlada y sea una monarquía azul. Una monarquía franquista. De hecho, juró los principios del movimiento. Los principios del movimiento. Entonces, pero de cualquier forma, Dionisio Ridruejo, en el 15 de abril de 1975, en el Hotel Mindanao, presenta la USDE, la Unión Socialdemócrata Española, un partido que, por otra parte, él quiere que no esté en la clandestinidad. Él incluso presenta ese partido para que no esté en la clandestinidad. Él no quería estar en la clandestinidad. Entonces, mientras, pues bueno, gente que estaba muy cercana a él, como Felipe González del Partido Socialista, decían, bueno, estamos en la clandestinidad, no queremos salir a sacar la cabeza para que nos la corten, ¿no? Él estaba dispuesto a sacar esa cabeza. Indudablemente, en el Hotel Mindanao, esa fecha del 15 de abril del 75 es muy valiente. Y entonces ahí él pronuncia ese discurso que yo recojo, que dice, bueno, tal vez tengamos una monarquía, desgraciadamente, dentro de 5 años, pero dentro de 5 años, y estábamos hablando en el 75, dentro de 5 años habrá una democracia en España, y que será regida por un partido socialista, llega a decir. Sí, de izquierdas, porque él dice que dice que el sentimiento español porque España es de izquierdas, y que, desde luego, la derecha, cuando vuelva al poder, nunca podrá volver, si no es por las armas, como en las condiciones de anteguerra. Es decir, es casi una profecía. Una profecía que se cumplió y que él no llega a ver. Que se cumplió y él no llega a verlo porque estamos hablando de abril del 75 y él muere en junio del 75. Y, por supuesto... Y la obra transcurre un mes antes, en junio del 75. Bueno, en junio del 75. Bueno, es la gran polémica siempre con Dionisio Ridruejo, ¿no? Pero indudablemente yo creo que hay una trayectoria que indudablemente se
puede observar precisamente en la obra de teatro, en la cual se produce, digamos, lo que ocurre en las tragedias, ¿no? Es decir, una anagnórisis, un reconocimiento. Entonces, ese personaje que indudablemente está proyectado en la obra en un coronel al que le hubiese gustado comportarse en la vida como Ridruejo, vemos que es precisamente ese reflejo de Dionisio Ridruejo como conciencia de una España que no se sentía a gusto en el fascismo y que evolucionó precisamente hacia esta democracia en la cual estamos. Es decir, que Dionisio Ridruejo tuvo ese programa que indudablemente se ha cumplido con la democracia española. De hecho, el coronel Arenas, sí, el protagonista de la obra, interpretado por el genial Ernesto Arias, dice precisamente eso, dice: Ridruejo fue mi espejo. Yo hubiera querido hacer la misma evolución, exacto. El mismo exilio interior, sí. Y no me he atrevido. Claro, en ese espejo vi mis deformidades. En ese espejo vi mis deformidades. E indudablemente Dionisio, pues bueno, tuvo ese caminar hacia la democracia. Entonces, precisamente, pues bueno, su corresponsalía en Roma le permitió contemplar un poco el juego democrático después de la guerra mundial, y luego ya en España, pues esa lucha en la clandestinidad, junto con el Partido Comunista. Es decir, que indudablemente en los desórdenes del 56 el régimen no quiso adjudicárselos a Ridruejo porque, claro, era alguien de los suyos, y sin embargo se los adjudicó al Partido Comunista, detrás del cual, pues indudablemente estaba Federico Sánchez Semprún. Exacto, entonces manejando los hilos, ¿no? Y más en la superficie estaba Enrique Mújica. Y Gallardón padre, ¿no? Estaría por ahí también, ¿no? También, y entonces, bueno, y luego, claro, Dionisio en el 62 está en Múnich, ni más ni menos que en el contubernio de Múnich. Entonces, él llega tarde, llega sin pasaporte, ha tenido problemas en las fronteras, y entonces allí en Múnich estaba tanto el exilio interior como el exilio exterior. Y cuando llega Ridruejo se produce una gran ovación por la labor que estaba indudablemente haciendo Ridruejo a favor de la democracia en España. Les quiero preguntar a los dos, ¿es quizás es cierto lo que muchos creen de que ahora fallecido Suárez, Ridruejo también podría acceder a esa categoría del primer hombre de la transición? ¿Suárez o Ridruejo? Ridruejo. Bueno, antes me comentaba el señor Bestoy y es mucha gente que lo ha comentado, la posibilidad de que si Ridruejo hubiera habido más, hubiera sido él el que encabezara la transición. Yo no tengo claro si no le hubieran perdonado el origen que tenía, que siempre, digamos, pesa mucho en ese tipo de cosas. Mi gran incógnita con el tema Ridruejo es si creo que le pasó a muchos falangistas, es si en el fondo su pase a la izquierda es porque vio en esa izquierda ese movimiento juvenil obrerista que había buscado siempre. O sea, cuando estuvo aquí hablamos de Rodrigo Rollo, un periodista muy destacado, sí. Que él era falangista, y él, cuando se puso el mayo 68, lo apoya desde Madrid, y eso le granjea muchos discursos, y él sigue sintiendo fascista. Que Rollo también fue a la División Azul. También fue a la División Azul. Sí. Él dice: yo apoyo a esto del mayo 68, apoyo a estos izquierdistas, porque en el fondo veo en ellos el auténtico espíritu falangista. La gente dirá: ¿qué traición? ¿Se ha vuelto de izquierdas? En el fondo no, porque veía en él ese sentimiento obreril juvenil. Entonces yo no tengo claro si el giro a la izquierda de Ridruejo era porque había evolucionado o porque veía en esa izquierda de los años 60 y 70 aquel sentimiento de juvenil contra los bancos, contra los curas, contra lo tradicional. Entonces por eso no tengo claro si él tenía en mente una transición parlamentaria o esa revolución. No, vamos, él en el discurso del 75, del Hotel Mindanao, indudablemente especifica muy claramente esto. Es decir, él quiere una democracia social. Es decir, no tanto de ímpetu juvenil, etcétera, etcétera. No, él se está posicionando indudablemente en un centro izquierda.
él se posiciona en un centro-izquierda. Entonces, porque ve que indudablemente esa línea de que política que indudablemente dentro de 5 años va a estar en el poder, pues va a ser precisamente de izquierdas. Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque España, él mismo dice, necesita, digamos, hay una regeneración social importante. Y fue lo que pasó, y fue lo que está pasando también en este momento. Es decir, que ahora también podemos tener un reflejo de lo que Dionisio hizo en aquel momento, de enfrentarse contra una realidad que fue el franquismo, y Dionisio ahora indudablemente también se enfrentaría con los 15M y tal. no con los 15M, sino con la situación incluso de los partidos políticos que no están cumpliendo esa función, digamos, regeneradora, esa función democrática, ser democráticos ellos mismos. Entonces, esta cuestión, es decir, o también se enfrentó él con los sindicatos franquistas, también en este momento ajustaría cuentas también con nuestros sindicatos en este momento. Es decir, que había un elemento crítico en Dionisio Ridruejo que pervivió durante toda su trayectoria, hasta su muerte. Por plantear una última maldad, estoy jugando un poco a hacer de malo en... de abogado del diablo. Sí, totalmente. Creo, es jugar a las hipótesis, que esto es muy peligroso, pero por ejemplo, si la dictadura, en vez de evolucionar hacia el liberalismo, al libre mercado, con los ministros, digamos, liberales tecnócratas, que enviaron más a que hubiera una banca privada y tal, si en vez de dar ese paso, si hubiera quedado en la dictadura de los años 40, en ese régimen social con Girón, con Arrese, si hubiera rebotado Dionisio Ridruejo, o si hubiera mantenido fiel a ese régimen que se parecía más a lo que él defendía ya de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, ahí el fracaso indudablemente fue que, digamos, el sistema político que él pensaba, es decir, que en la obra de teatro hay un discurso de abril de 1940 en Valencia. Es el único discurso que tenemos articulado, y que yo lo tomé del periódico Levante. Es decir, con aquellos periodistas taquígrafos que llegaban a calcar lo que se decía. Hoy no abunda tanto el periodista taquígrafo, pero entonces sí. No se crea, No. Bien, bueno, hoy está ya la imagen, etcétera, etcétera, o la grabación, ¿no? Pero no tenemos discursos de Ridruejo, y ese es el único discurso completo de 25 minutos, que duró 25 minutos y que se reproduce un poco más corto en la obra. Y entonces ahí llega a decir, España se ha equivocado muchas veces, el 90% de los españoles se equivocan, hay que ir a ese 10%, a esa élite que sabe lo que el pueblo necesita. Es un discurso absolutamente fascista. Y él va a evolucionar indudablemente de ese discurso que y también es belicista, porque dice, la Falange incluso no necesita justicia, necesita armas, llega a decir. Entonces, porque él ya está viendo, digamos, la utilización de la propia Falange en la División Azul. Entonces, arma la guerra. Entonces, pero ahora él en Rusia recapacita y dice, bueno, pero él ve la guerra de verdad, que no la había visto. Eso es antes de ver la guerra, cuando dice eso, ¿no? Claro, antes de ir a la División Azul. En el 40, en abril del 40, en el segundo año triunfal, ante 200.000 personas en la Alameda de Valencia. Entonces, indudablemente, eso es lo que pensaba. Ahora, lo que piensa ya en el Hotel Mindanao en abril de 1975, pocos meses antes de su muerte y de la muerte de Franco, ya es la plasmación de un partido demócrata absolutamente. Y ahí le están acompañando Buero Vallejo, le está acompañando Paco Fernández Ordóñez, que estaba en ese partido, está Juan Benet, en ese acto, indudablemente, y también otros exfalangistas, como puede ser pues Laín Entralgo, que escribió aquel Descargo de conciencia, por ejemplo, también, que fue esa anagnórisis de muchos falangistas que indudablemente están representados en mi obra por ese coronel Arenas, que al final se siente incapaz de llegar a la tierra prometida él también y se ahorca. Bueno, si quieren ver ese momento magistral, lo pueden hacer tienen tiempo hasta el 13 de abril en la sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán,
Dionisio Ridruejo, Una pasión española, dirigida magistralmente también por Ernesto Caballero. Y en eso me estoy. Muchísimas gracias por venir aquí a Periodista Digital a recordar a Dionisio Ridruejo, Juan Francisco Lamata. También muchísimas gracias. Y a ustedes los esperamos muy pronto. Hasta luego. Gracias.